tardes. Gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción y coconducción es de Jennifer Peguero y llegamos a ustedes gracias a la magia del grupo RCC Media. Jennifer Peguero, ¿qué tenemos para el día de hoy? Muy buenas tardes, magistrada. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a través, como usted dice, de la magia de Sol FM del grupo RCC Media. Agradecer la sintonía que tienen con nosotros cada sábado y esa retroalimentación que nos dan también a través de las redes sociales. Recordándole nuestra sintonía 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 sur y este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio. Y a los que están preguntando dónde pueden ver el programa, tan pronto termina, lo pueden buscar en YouTube, pero ahora tienen que poner Sol Plus, o sea, Sol Plus en YouTube para que puedan ver nuestros videos. Miren, hoy vamos a estar tratando un tema muy, pero muy interesante e importante. Vamos a estar abordando escenarios de la violencia feminicida. A menudo se escucha que el amor puede tener matices, pero es fundamental discernir entre el verdadero amor y las relaciones tóxicas, que enmascaran el abuso y la violencia. Hoy tendremos dos importantes invitados, pero yo quiero que sea Andrea quien lo presente. Y antes quiero dejarles con esta frase que precisamente introduce un poco el tema que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Recuerda, si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. Ni siquiera es amor del malo, simplemente no es amor. Claro que sí, Jennifer Peguero, porque, señores, el amor no duele. Quien te ama no te maltrata y el maltrato tiene muchas caras y la violencia machista muchas veces o casi siempre se viste de amor. Y ni siquiera de amor del malo, como dice Jennifer Peguero, de un amor que no te conviene, de un amor que te duele, de un amor que no te da paz. Te lacera, te invisibiliza. Te aniquila, te drena. Tú dices, pero yo estoy con esa persona, X o Y, yo estoy con esa persona, pero esa persona me duele. O sea, no es que te amen, ni que te quieran, es cómo te aman y cómo te quieren. Y si usted me quiere mal, entonces usted no me quiere de verdad, usted no me ama de verdad, eso es todo menos amor. Y precisamente de esa cara de la violencia, que es la violencia extrema, cuando hablamos de asesinatos o violencia feminicida, hoy tenemos dos grandes invitados, dos personas que yo digo son científicos del tema de la violencia contra las mujeres. Una de ellas es Susi Pola, mi querida Susi, abogada y feminista, quien es presidenta del Núcleo de Apoyo a la Mujer, una mujer que este país le debe mucho a Susi Pola. Y mi querido Luis Vergés, quien es psicólogo y director del Centro de Intervención Conductual para Hombres, con quien estaremos conversando sobre las dinámicas psicológicas detrás de la violencia feminicida, cómo debemos como sociedad trabajar este comportamiento. Así es que vamos a iniciar de inmediato, Susi y Luis Vergés, con B chiquita. ¿Las matan por el hecho de ser mujeres? ¿Mito o realidad, Susi Pola? Susi, activar el micrófono, por favor. Bueno, conversamos con Luis. Ahora sí. Hola, Susi. Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí con mi amigo Luis. Es un honor, Luis, y con Ana Andrea, y con todo este equipo que es tan maravilloso. Muchísimas gracias. No es un mito porque las cifras nos aterrizan en esa realidad.
cuando tenemos un número de 800 y pico mil mujeres muertas por su condición de mujer en el mundo. Eso fue el anteaño pasado que se contaron. Eso es una realidad, es decir, que llamarlo feminicidio y definirlo como hizo Diane Russell en su momento fue un acierto. No sabíamos por qué, cómo, pero hoy sí sabemos ya que sí, esa es la realidad. Muchísimas gracias, Susi. Luis Vergés, ¿la matan por el hecho de ser mujeres? Mira, el solo hecho de ser mujer es un factor de riesgo para ser violentada y para ser asesinada. Entonces, ya no se trata aquí de dirimir las cuestiones colaterales, de si es que la salen a perseguir para matarla porque son mujeres o no. Es que, como dice Susi, el hecho de ser mujer se ha convertido y siempre lo ha sido en un factor de riesgo para recibir violencia, aunque eso no implica que por el hecho de ser hombre todos los hombres son violentos, pero sí hay una mentalidad abusiva que es predominante. De hecho, tú hablabas del amor, pero fíjate cómo se condiciona el amor en la mentalidad masculina tradicional. El amor está concebido bajo dos pilares en esa masculinidad tradicional, el control y la posesión. Y si no te puedo controlar, si no te puedo someter, si no te puedo poseer, entonces tú eres una mala mujer y tú mereces que yo te castigue y hasta que te mate. Entonces, sí, es un factor de riesgo y tenemos que verlo así. Y los factores de riesgo hay que disminuirlo cada vez más en la misma medida que hay que aumentar la capacidad de disminuir también esas mentalidades abusivas que siempre como los depredadores están buscando cualquier tipo de vulnerabilidad para poderla aprovechar. ¿A qué llamamos, Susi y Luis, factores de riesgo? Cuando te refieres, Luis, específicamente tú, te refieres a esos factores de riesgo, defínelos para nosotros poder aprender de ti. Sí, mira qué pasa. Hay dos tipos de factores, sombrilla grande aquí, Ujú. factores de riesgo y factores de protección. Un factor de riesgo es aquel que aumenta la probabilidad de que algo pase, de que algo ocurra. Por ejemplo, el hecho de ser mujer es un factor de riesgo, en algunas sociedades más que en otras, pero en términos generales está ahí. Otro factor que aumenta la probabilidad de que las mujeres sean violentadas es cuando no tienen independencia, autonomía, libertad en los planos económicos, sociales, políticos, porque en la medida en que están más sujetas y subordinadas, pues obviamente la percepción de que son más vulnerables aumentará en la mentalidad abusiva. Entonces, esos elementos son factores de riesgo. Ok. Ya factores de protección sería que la mujer pueda ir accediendo cada vez más a los espacios públicos, puede estar empoderada, puede estar capacitada, pueda reconocer a tiempo señales que puedan atentar no tan solo en contra de su vida, sino en cualquier manifestación, por mínima que sea, de violencia. Es un factor de protección cuando la mujer ve esas primeras señales y actúa inmediatamente. Justamente, Ana hablaba de las diferentes manifestaciones de la violencia al principio y como bien decía Susi, está demostrado que la violencia es directamente contra las mujeres. A través de los años se ha visto, de las estadísticas, como decían. Y lo vemos en el pan de cada día, en estos casos que estamos viendo, porque no es solamente que atentan contra la pareja, también están atentando contra sus propias madres. Y vemos los casos extremos donde incluso algunos agresores agreden incluso a la madre de la pareja, de la víctima. Y dentro de ese hogar a veces están hermanos, padres, y van directamente sola hacia las mujeres. Es algo que se repite constantemente. Sí, por eso es importante hacer referencia al contexto socioeconómico o a los contextos socioeconómicos, políticos, sociales, culturales, en que se producen, por ejemplo, el caso de los feminicidios, en que esas mujeres son muertas por ser mujeres y cómo hay que ir
analizando esos contextos y yo diría hasta de una manera exhaustiva las circunstancias ilógicas que se relacionan con esas desigualdades de poder que hay entre hombres y mujeres, para uno poder tener como aproximaciones más reales, ya uno no dice ni lógicas, más reales y rigurosas de esos patrones y dinámicas de poder que se dan, por ejemplo, en nuestro país. Sí, hay que irle a eso. Esas dinámicas de poder que están en todos los contextos nuestros, sociopolítico, económicos, que nosotras vemos y nosotros, las personas, vemos cada vez como más conservadores ahora en esta coyuntura geopolítica. Eso tiene que llevarnos a analizar las circunstancias para nosotros, no sé, por ejemplo, la posibilidad de que haya otros casos soterrados, nuevos escenarios de feminicidio que aparecen, que estamos viendo. Evitar que caigamos, como qué sé yo, en discursos estigmatizados en torno al tema, sino que tenemos que analizar estas circunstancias y que tienen que ver con nuestra realidad, nuestra, porque por algo nosotros somos un país de alta incidencia de feminicidio. O sea, Exacto. algo hay que nos obliga. Y por eso es que si bien históricamente los escenarios de feminicidio han sido relacionados con la pareja, por ejemplo, el Ajá. ámbito familiar, qué sé yo, el ataque sexual y el comercio sexual, en las últimas décadas tenemos otros escenarios. Los que trabajamos en eso vemos otros escenarios, nos preocupan. Hay ahora mismo nuevas situaciones que surgen, como el espacio laboral, por ejemplo, la muchacha Así que es. fue asesinada dentro de su trabajo. Eso no era un escenario común para nosotros, ¿no? Como los escenarios que se relacionan con el crimen organizado, mujeres que aparecen muertas. Sí, el ámbito familiar como que se ha sobrepasado. Ya tenemos, la mayoría de los casos son en ese ámbito, pero también tenemos otros escenarios de espacios que son de alto riesgo para una mujer, a pesar de que yo creo, como dice Luis, y muy bueno que lo haya dicho, las mujeres tenemos en la vida un gran alto factor de riesgo por ser mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, y eso nos lo demuestra las cifras y todo el comportamiento humano, la mitad de la humanidad que agrede a la otra mitad. ¿Qué pasa? Es momento de contextualizarlo en nuestra realidad y mirar qué está pasando, a dónde vamos yendo, porque ahora mismo tenemos un escenario grande que, como digo, es internacional, un marco que nos va a obligar a ver como una nueva perspectiva o ampliar las perspectivas. Hablando, Susi, de contextualizar, me llama mucho la atención, mucho, que todavía a esta altura del partido, a distintos escenarios de violencia feminicida, que es la violencia que se da cuando la mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Todavía decimos en los medios de comunicación, la mató por celos, la mató por pasión, es un crimen pasional. ¿Qué tienes tú que decirle, Susi Pola, a esa gente que todavía entiende, excusa la violencia feminicida? Bueno, que a veces eso nos hace sufrir mucho a las activistas feministas o no, activistas sobre el tema, porque, por ejemplo, después de 40 años de trabajo, cuando tú ves esto, tú dices, cónchale, ¿qué no hemos hecho bien? ¿Qué faltó, Susi? ¿Qué faltó? Pasa que
No sé, Luis sabe más de eso porque es psicólogo y estudia más el comportamiento, pero yo creo que esos son periodos generacionales que son duros de atravesar. Respecto, por ejemplo, a esta ola de conservadurismo tan grande, leía en estos días a Ujú. un analista de New York Times que decía, y me encantó porque me explicó bien, que decía que esto es como una especie de periodo que comenzó hace por lo menos 15 a 20 años, y yo estoy de Oh, wow. acuerdo, que no nos hemos dado cuenta y que trae grandes, grandes cambios del pensamiento humano. Sin embargo, no hemos terminado nosotras nuestro trabajo de culturizar, de hacer ese cambio de cultura hacia una hacia masculinidades nuevas, hacia perspectivas nuevas para nosotras, maneras de relacionarnos, Ujú. los seres humanos, hombres y mujeres. No hemos podido atravesar ese nudo y volvemos para atrás. Entonces, esto de la concienciación social es una cosa complicada, es una cosa que toma generaciones. Porque Gracias. bueno, Ajá. Gracias, son... Susi. aquí. Sí. Luis, Cuéntame. pasión, crimen pasional, por celos, excusas, como decía Susi, una conceptualización totalmente errada y equivocada, que inclusive desde mi punto de vista, tú y Susi, corríjame, legitima la violencia, Claro. excusa al agresor. Susi Luis, no, 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 fue por celos. Y de ahí salen una serie de mitos, historias, no, porque es que la persona tenía otro, no, porque y como que se dice, bueno, queda ese hombre que es el asesino como víctima en un proceso. Una Es así. víctima social. Termina el asesino siendo una víctima social. Para decírtelo muy claro a usted. Ajá. Sí. Mira, tú estás en presencia de dos personas que amamos la ciencia. Y todo el que ama la ciencia sabe que el conocimiento falso es más fácil de defender que el conocimiento verdadero desde el punto de vista científico. Sí. Eh, Nosotros nacemos en un mundo que ya estaba construido con una serie de significados de dominación, de sumisión, y estas narrativas pasionales, descontextualizadas del amor. Fíjate que todavía hay gente que dice que los sentimientos están en el corazón, diciendo lo mismo que decía Aristóteles en la Edad Antigua, cuando ya hoy se sabe que la ciencia ha descubierto que es en el cerebro, por decirte algo tan simple. Entonces, esto es lo de menos que tú puedes encontrar. Primero, el celo, los celos son emociones, los celos no son conductas, por lo tanto los celos no tienen posibilidad de matar a nadie, lo que matan son las conductas criminales, comenzando por ahí. Y si son las conductas criminales y los comunicadores siguen encabezando titulares, hablando de pasiones, hablando de celo, es porque han hecho vendible esos términos, porque el morbo y la violencia, lamentablemente, también se comercializa. Claro, Con eso eso, vende, Luis Vergé, eso con vende. eso Da se view. negocia y no quieren renunciar a eso, lamentablemente. Y tú haces los cursos, talleres, y cuando haces los recesos con ellos te lo dicen con toda honestidad. Pero señores, que sería muy aburrido si no lo decimos así, si no lo hacemos de esta manera. En otras palabras, se siguen señalando a las mismas instituciones de siempre para que hagamos el trabajo, pero no nos damos cuenta que la manera como se contamina el escenario, que ese es otro escenario, el escenario que vamos contaminando día a día, por no asumir responsabilidad, por no decidir nosotros mismos desde cualquier medio, no confundir a la gente. Y yo voy más allá. Hay otros que dicen que hay que incluso a las mujeres las matan, o porque no obedecen, o porque son putas, o porque no pagan las cuentas. Sí, señor. Todas esas barbaridades las escuchamos a diario. Y nosotros no hablamos todos los días, pero esas Claro. personas sí. Entonces yo pienso que seguimos externalizando la culpa
Y cuando uno externaliza culpa en las víctimas por la violencia que reciben, uno mismo se está diciendo, yo no tengo nada que ver con eso. Y sí tenemos que ver cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos, ante qué público lo decimos. Y hasta que no se haga ese nivel de conciencia, entonces vamos a tener un monopolio de concienciación del mismo grupo trabajando para desmontar toda una cultura donde lamentablemente nos estamos quedando sin fuerza. Gracias Luis, gracias Susi. Nos vamos a una pequeña pausa, mantengan la sintonía, contrátame bien y les tenemos buenas noticias. Ya la línea telefónica está habilitada. Estamos hablando de violencia feminicida o los diferentes escenarios de la violencia feminicida. Ciertamente, Susi Pola y Luis Vergés, dos científicos de la materia, muchas veces la violencia huele, sobre todo la feminicida, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer, tiene señales comunes que indican que hay una relación abusiva y que esa persona puede identificarlas antes de que sea demasiado tarde. Se da en la vida real. Tenemos algunas llamadas. Ah, sí, perdón, me voy a la calle primero, señores, excuse-moi. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bendecido día. Qué bueno, cuéntanos. Una preguntita, yo no entiendo por qué los comunicadores, los periodistas, insisten en preguntar cuál fue el motivo, por qué y eso. Ay, por Dios. De verdad. Muchísimas gracias. Susi y Luis, sí, es cierto, pero les digo más. No solo pasa en los medios de comunicación. O sea, a mí, Ana Andrea Villacamacho, me llaman. ¿Y por qué él la mató? ¿O cómo que por qué la mató? Porque es un asesino de mujeres. Él la mató porque es una mujer. ¿Qué ustedes responden a eso? A esa construcción social de ¿por qué la mató? No se esconde ahí un dejo de impunidad. Pregunto yo así. Bueno, por supuesto que eso ayuda mucho a esa visión de impunidad, pero tú habías preguntado antes de esa muy buena señalización de la persona que llamó, habías preguntado que si hay señales cuando suceden, para ponerlo muy gráfico. Si hay señales de que va a suceder un feminicidio. Cuando uno lee los reportes periodísticos con sus falencias y demás, cuando ya hubo un feminicidio, las personas del entorno te dan todos los datos que pudieron haber servido de prevención. Y te dicen, eso se veía venir, ese hombre, miren ahí esa mujer tenía la puerta cerrada, en fin, te van dando datos y tú dices, pero ¿por qué razón no avisaron? ¿Y por qué la gente tiene tanto miedo? Y tanto miedo que va unido del desconocimiento, porque cuando dicen, bueno, ella debió, por ejemplo, que lo he oído mucho, debió de hacerse respetar. El trasladar el cargo de todo el crimen a la víctima. Las mujeres no tenemos capacidad de parar la violencia de los hombres, no podemos. Wow. Y cómo el entorno te va diciendo, pero eso se veía venir, y cómo fue que no hicieron nada, porque todavía la gente no entiende este fenómeno. Eso es lo que nos duele tanto a quienes trabajamos en esto, lo duro que es todavía hacer entender que esto sucede y que lo podemos prevenir. Por ejemplo, en estos días, en el feminicidio de La Vega, que todos vamos viendo, quienes trabajamos en esto, vamos viendo cositas. A mí me impactó como una mamá, y se lo digo a todo el mundo, no vaya y busque a esa muchacha sola, vaya primero a la unidad. Sí, ya tenemos un sistema mínimo, como lo quieran llamar, pero funciona si nosotras colaboramos. Vaya al sistema y pídale que
busquen con usted a esa muchacha, ¿sí? Una formalización de eso, porque tendemos a quedarnos callados porque sentimos que hay una culpa de esa víctima. Sí. Óiganse, porque esa muchacha no lo paró a tiempo. Eso lo dice el entorno después que mate, que ella debió Hablar. haberlo parado. Ella debió hablar antes. Sí, hombre, ella debió de haber dicho algo, porque es que Ajá. ella lo aguantó demasiado. Ella no se dio a respetar porque ve cómo andaba con esa faldita y además ella saludaba a todo el mundo. Eso no se puede con un hombre tan celoso, como que hay que acomodarlo. Sí. Sí, la carga la echamos a la víctima y las mujeres, por Dios, sépanlo, mujeres, hombres, no tenemos la culpa de eso, ni podemos pararlo. Ojalá pudiéramos, yo creo que si pudiéramos ya lo hubiéramos parado, pero no Susi, podemos. excelente la exhortación que hace, ese llamado a las familias, a los amigos, de que cuando vayan a interceder en estos procesos, que se auxilien de las autoridades. Muy buena recomendación. En este momento vamos a tirar los teléfonos porque hay muchas personas que se quieren comunicar. Aquí dejamos los teléfonos y bajamos con Luis Vergés. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Susi Pola y Luis Vergés. Luis Vergés con B chiquita. Muchas veces vemos cuando ocurre una tragedia, un fenómeno criminal como el asesinato de las mujeres. Es que él era celoso, él la amenazaba, él la golpeaba, pero él la quería. Tenía varias parejas. ¿Qué vemos ahí, Luis Vergés? Yo siempre he planteado que si hay violencia ya es indiferente la discusión de si la quería o no la quería. Ya eso no importa, ya si hay violencia hay daño. Y el daño tiene un problema y es que escala. Y se da como un contrato implícito donde el agresor será cada vez más agresor. Y si no hay una intervención que medie para generar un fortalecimiento del estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima, será cada vez más victimizada, porque el agresor no va a parar. Una vez inicia una escalada, no va a parar porque la mujer decida pararlo. Entonces, eso es bueno que se sepa. Cada vez la violencia trae más pérdida de empatía, más pérdida de respeto. Por eso ustedes ven que los feminicidios no ocurren de un día para otro. Sí, Son perdóneme procesos un momentito, Luis. Tengo una llamada en línea y se me han cruzado los cables. Ya continuamos. Hola, Doctora, quiero decirle algo. cuente. Mire, doctora, usted tiene fama en la justicia porque oigo decir muchas cosas de usted. Y usted habla tan bonito que yo creo que usted es una buena magistrada porque da esa impresión. Pero usted no menciona nada de que los fiscales se acomodan mucho, no hacen caso, los fiscales no toman en serio los casos, usted no dice nada de su gente, usted protege a su gente, usted es culpable también de lo que pasa. Gracias. Luis Vergés, continúa. Sí, eso es parte del problema, que muchas personas solo opinan para culpar. Y Sí. fíjense que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que los hombres seguimos dominando el poder político, el poder económico, el poder judicial, y estamos usando esos poderes para impedir un cambio de pensamiento, para impedir un cambio de actitud, para posicionarnos en una nueva postura. Fíjate que cada vez que se trata de emprender algún programa en favor de ese cambio, llámese masculinidad positiva, nueva masculinidad, inmediatamente surgen campañas de contraataque, de descrédito a esas iniciativas, porque estamos en una postura de defensa, defendiendo ese armazón conceptual. Es una agenda progre y por ahí se van, ¿eh? Sí, eso no va a funcionar.
O sea, inclusive, Luis, queremos, muchas veces, hay gente que inicia programas, iniciativas y cosas, y queremos que no funcione. Es más, satanizamos la acción todavía no ha comenzado la acción, la satanizamos y hasta queremos que no funcione. Es increíble, solo en este país, en RD. Dime, Luis. Yo te puedo decir que todos los programas que se han trabajado con mujeres han avanzado, pero todos los programas que hemos iniciado con hombres han fracasado. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué, Susi? ¿Por qué, Luis? La Sería cara interesante. de Susi lo dice todo. No, un poema, la cara de Susi, por las señores. ¿Por qué? No, ¿tú sabes por qué fracasan? Ajá. Bueno, porque en primer lugar tenemos todos los poderes y los recursos que deben salir para apoyar esos programas, y en el fondo la misma masculinidad se siente amenazada por los programas, porque hay que cambiar creencias, hay que modificar actitudes, hay que desafiarse a sí mismo, y al final la mayor parte de los hombres se sienten cómodos con ese paradigma de masculinidad tradicional, porque es un paradigma dominante que conserva una serie de privilegios. Soltar privilegios no resulta fácil para la población masculina. Fíjate que en la historia de la humanidad nadie ha renunciado espontáneamente a ningún privilegio. Claro que no. La historia ha demostrado que las grandes conquistas humanas han sido con luchas y un sinnúmero de cuestiones que han sido reivindicativas para arrebatar los privilegios a aquella gente que lo usan para abusar de otros. Pero en este caso, por eso ha tardado tanto. Entonces yo lo que pienso es que no hay un crimen que no se alimente primero de un sistema de pensamiento. Y por ahí nosotros tenemos que comenzar influyendo en el pensamiento de la masculinidad para que se entienda en un análisis costo-beneficio. Como decía Kaufman, un destacado autor, él tiene una teoría, la llamada teoría de las 7P, donde él dice que los hombres estamos viviendo hoy la paradoja del poder, que le tenemos miedo al mismo poder que hemos engendrado, porque con el daño que hacemos con nuestro propio poder, tememos que mañana alguien nos dañe a nosotros. Entonces, fíjate tú cómo vamos andando. Tenemos esa coraza emocional, tenemos esa olla de presión, y eso nos quita salud mental. El pronóstico de vida de un hombre es menor que la vida de una mujer. Vivimos 5 o 6 años menos que las mujeres. Y seguimos manejando nuestras emociones con violencia. Hay en el sistema penitenciario 28,000 internos, 27,000 son hombres, y aún seguimos apostando en favor de defender ese paradigma. Entonces somos nosotros quienes tenemos que hacer el trabajo, porque la mujer está haciendo el suyo. Los programas de las mujeres no fracasan, los que están fracasando son los programas de la masculinidad. Jennifer Peguero. Doy fe de eso, doy fe, Luis, de eso, porque desde 1991, cuando en un campito de La Vega, una señora muy mayor me dijo en un taller que teníamos, ¿y por qué ustedes no van y le dicen eso a los hombres? ¿Por qué nosotras no podemos hacer nada? A mí se me abrió como el espíritu y yo dije, pero es verdad. Claro. Y tú sabes muy bien, ustedes lo saben, que yo apoyo 100% el trabajo con hombres, lo promuevo, los motivo. Yo he tenido una trayectoria en ese sentido y Luis tiene razón. No hay manera. Yo, Luis, decía, bueno, en esta cultura nuestra tan horrorosa, el hombre es ganancioso. Sí, Entonces, mucho, Susi, mucho. Claro, por principio, una persona que es gananciosa no va a vender sus derechos. Yo lo entiendo, va a ser más lento. Y siempre creo, hombres hablen a hombres, porque es más, científicamente está demostrado. Así como mujeres hablen a mujeres, aunque no quita eso de que nos hablemos entre nosotros. Claro. Pero ha dado trabajo y sí el poder está siendo en esta coyuntura más que nunca utilizado para, se parece el título de una película, Volver al pasado, porque era volver al futuro, pero en este caso yo la titulo Volver al pasado y hasta digo al medioevo, porque por ejemplo eso justifica que nuestros congresistas
aboguen por bajar la pena, por ejemplo, a la violación como violencia Válgame Dios. sexual en el matrimonio, defendiéndose, porque yo no sé qué puede tener son entonces violadores de sus mujeres. Y por eso no quieren que les llegue hasta ahí la vara, pero tranquilo, su mujer no denuncia. Pero dejen a la que sí Susi. denuncia que tenga el respaldo que conseguimos con la ley 2497 que modificó el código. Pero es verdad, el poder utilizado para volver al pasado es más cómodo. Queremos volver a ese tipo de cultura. Y como yo sé que tenemos tiempo, pero yo quiero traer a este panel Ajá. el tema de la violencia vicaria, que es un nuevo escenario, no es nuevo, lo digamos que en el mundo se está conceptualizando como nuevo y ya hay legislaciones que lo incorporan. Así es. Pero esa violencia vicaria, que es la violencia que ejerce un victimario, óigame, para causarle dolor a la mujer víctima. Extremo, Susi, dolor extremo. No, porque es capaz de matar a los hijos y las hijas. Y te voy a decir, una mujer queda destruida. Yo no sé, y Luis me puede decir, pero eso es ya la muerte casi emocional de alguien, que te maten a tus hijos por castigarte. Y te lo dicen antes. Te voy a dar por donde más te duela. Nosotros hemos tenido por lo menos, yo registro 4 casos en el país. En los últimos años, claro. Así es. Y hay que ir viendo esos contextos que van cambiando esos escenarios, porque eso existe, eso está ahí, y es la manera que podemos entonces trabajar en su prevención. Y la gente tiene que saberlo. La gente no puede ser tan ignorante, el vecino, la vecina, la familia. Y ya no puede una mamá decir, mira, es que los hombres son así, aguántalo, que cuando sea viejito. No, ya usted está viendo lo que es la prensa, lo que la prensa dice, por favor, aunque sea más ese reporte que es subregistrado. Entonces, no podemos ser no solamente las autoridades, ni echar la culpa a que el Ministerio Público, a que los jueces y juezas. Óigame, cambie el discurso, porque eso es una quejica que no construye. Exacto. Y veámonos nosotros, mi familia, cómo mi familia permite y se queda callada y sabe, porque todas las familias saben, no es una sorpresa tan grande cuando ya la matan, señor. Exacto. Entonces, por Dios, se sabe lo que hay, se ve, Susi, lo que hay, pero luego es cuando ocurre la desgracia y la tragedia que vamos a los medios de comunicación con un micrófono a decir, ay, mire, pasaba esto y esto, y si usted lo sabía, ¿qué usted hizo? ¿Usted entiende que todo lo van a hacer las autoridades? Pues no, Susi. Y papás indignados y papás adoloridos y que van a demandar, déjese ya. Todo el mundo, todos somos culpables en esta sociedad, yo misma, todo el mundo. Tenemos que hacer algo y nosotros estamos haciendo cosas que, óigame, que no es fácil porque son cambios de cultura. La cultura nuestra es, para nosotras las mujeres, es letal. Y para los hombres también. Porque los hombres, como dice Luis y como decía ahorita, óigame, empezar por eso, que mueren más jóvenes y estresados. Los hombres se les ha quitado prácticamente el poder de sentir, de tener sentimientos. Las recomendaciones final para cerrar este panel sobre violencia feminicida. Bueno, en relación a mí, decirte que tenemos nuevos escenarios y ninguno de los escenarios promete mejorar lo que nosotros estamos viviendo en relación a la violencia hacia las mujeres. Al contrario, estos escenarios complican. Primero está el escenario del ciberacoso, el ciberbullying, como le llaman también ahora. Fíjate que la mujer es el centro dentro de los objetivos de esta gente que ahora le llaman en los
en los medios de clasificación, diagnósticas y demás, las patologías digitales. Hay una serie de gente obsesionadas con ir ahí a los medios y buscar la manera de atormentar a víctimas potenciales, chantajearlas y todo lo demás. Está una categoría que ahora le llaman la pornoagresividad, donde en el fondo la mujer va a seguir siendo cosificada como un objeto. Vas a encontrar entonces que seguimos nosotros con un modelo muy ético jurídico, donde la gente sigue esperando que todo lo resuelva la fiscalía, la policía, y entonces nos estamos quedando sin una perspectiva integral del problema. Así que yo planteo que si bien es cierto que este modelo que tenemos ético-jurídico es importante y necesario, no es suficiente. Y que otros escenarios familiares, en la escuela, los mismos medios de comunicación, deben asumir el mismo grado de responsabilidad que se está asumiendo desde estas instituciones que yo he mencionado, porque ellos contribuyen a contaminar los escenarios también y pudieran contribuir también a lo que yo llamo la creación del círculo virtuoso de la dignidad, porque el círculo virtuoso de la dignidad no debe ser solo para el hombre o para la mujer, es para todos por el hecho de ser humanos, todos y todas. Y hasta que no asumamos esa idea, pues entonces no vamos a diseñar buenos programas de prevención o lo seguiremos haciendo, pero nos involucraremos unos pocos y otros no. Y ya a partir de ahí tendremos buenos programas de prevención y buenas intervenciones a nivel de tratamiento. Muchísimas gracias, Luis. La educación es vital definitivamente para poder generar los cambios que queremos. Susi Pola, recomendación final. Sí, pero precisamente el sistema de educación, sistemas y salud que son como la parte que puede prevenir los feminicidios. Yo digo siempre que ahí se puede detectar la violencia y prevenir mucho. Son los dos ministerios que han modificado y suspendido la política de género. Que por favor la reincorporen constitucionalmente, porque constitucionalmente hay un mandato de igualdad. Y aparte de todas las instituciones organizadas, la sociedad entera es responsable de los cambios que necesitamos. Es tiempo de ser personas activas contra las prácticas y conocimientos que nos lastiman a unas y a otros y a toda la sociedad. Es tiempo de desmontarnos de esa moral doble, porque tenemos tanta que es doble. Entonces, no tengamos tanta, tengamos una. No, es tiempo de que hagamos como acopio de la ética social que está faltando tanto. Yo también, al igual que Luis, me asombro de estas nuevas generaciones que tienen tan poco en las aulas, tan poco mensaje, y que debe ser mucho más profundo. Tenemos que tomarnos en serio esta cuestión. Esto no es cuestión de dejar a las autoridades. El Estado, papá, se acabó. Nosotros somos quienes tenemos que actuar, porque tanto que reclamamos que en democracia el pueblo somos, pues vamos a ser, seamos. Porque esto no es trabajo de todo el mundo. Seamos. Susi y Luis Vergés, gracias del alma, me honra y nos honra, ¿verdad, Jennifer Peguero? Así es. Haber tenido la oportunidad, la dicha y el privilegio de compartir este programa con ustedes. Gracias del alma. Señores, nos abrazamos la semana que viene. ¿Qué creen? Sean felices, busquen motivos esta semana, cual sea, para poder sonreírle a la vida. Nos abrazamos la semana que viene. Bye, bye.